Vamos a comenzar. Por favor, ubíquense conmigo en la página 64 de su libro, que es donde vamos a comenzar en esta clase. Ya es el último capítulo. Ya de ahí solo quedan las tareas extra. Capítulo número 10 le llamamos conclusión, ¿verdad? Conclusión de todo lo que hemos estado enseñando. Y como dice, voy a empezar como que a leer y explicar lo que dice en este capítulo, ¿ok? Así llegamos al final de esta aventura. Llegamos al final y vamos a concluir este libro. Todavía nos faltan 2 clases más, pero este libro lo vamos a concluir con un par de consejos que quería darte antes de que terminemos. Antes de que te aventures por ti mismo a esta, pues valga la redundancia, esta gran aventura que es el estudiar la palabra de Dios. Realmente, familia, no sé ni siquiera cómo explicarte, cómo expresarme. No conozco las palabras para expresarme, decir lo asombroso y grandioso que es estudiar la Biblia. Familia, muchos de ustedes comenzando a estudiarla, algunos tal vez llevan un poco más de tiempo, pero les aseguro que tanto para unos como para otros, esto solo es el principio y les espera un sinfín de sorpresas, un sinfín de asombros, un sinfín de cachetadas, un sinfín de lágrimas, un sinfín de todas las emociones, de molestias. A mí me ha pasado. O sea, les espera todo eso, familia. Digamos que es como el mar. Creo que ya usamos esta referencia, pero déjenme volverla a ilustrar porque creo que me gusta muchísimo. En una ocasión, Sherry y yo fuimos a Mahahual a snorkear, ¿no? Cuando estás en Mahahual, en la orilla del mar, pues ves y se ve bien bonito el mar. Te metes ahí a la orilla y se siente rico estar en el agua, nadar, todo eso, y ves uno que otro pez. Pero cuando te metes a snorkear y miras los arrecifes, y miras un montón de diferentes tipos de peces, y miras tortugas, mantarrayas, un montón de, o sea, langostas, diferentes, o sea, todo tipo de vida animal, diferentes formas, ¿no? Pregunta, ¿escuchan todo el ruido que está pasando a mi alrededor? Poquito, ok. La cosa es de que, pues ahorita yo les estoy dejando en la orilla del mar, ok. Y la Biblia es como para que tú, estas herramientas del método inductivo, es tu visor, tu respirador, tu chaleco y hasta tus patas de rana, como para que yo te deje ahí, ¿ok? Es su deber aventarse y conocer todas las maravillas que es el Señor. Y me encanta porque el mar creo que ilustra muy bien, porque nosotros lo que conocemos es así, hermanos, en un mundo de cosas que conocer. Pero bueno, déjenme hablarles de estos consejos que les puse aquí en el libro. Creo que van a ser buenos que hablemos de estas cosas. Algunas de estas cosas me las preguntaron durante las clases y aquí es cuando ya les voy a responder mi perspectiva, ¿ok? Todo esto que vamos a ver acá es mi punto de vista. Es Jasir dándoles estos consejos de corazón, de lo que yo he aprendido en mi años de experiencia, son estos, ¿ok? Déjenme decirles primeramente que deja que el texto hable. No fuerces el texto, ¿ok? Yo personalmente, que a lo mejor déjame usar un ejemplo en mi papá, hipotético, no es así, ¿no? Ahorita nos acaba de decir que solamente le falta el título, ¿no? De su estudio. Y a lo mejor mi papá
pueda estar en su búsqueda del título perfecto y en su búsqueda así como de, es que quiero algo que sea impresionante, ¿no? Y de repente termina, porque está buscando algo impresionante para impresionar a los demás, termina eligiendo un título que nada que ver, ¿no? Que no tiene que ver con el mensaje, termina desviando el estudio, que es una parábola, pero preciosísima, a otro lugar donde el Señor nos la está llevando. Es posible, hermanos, porque cuando queremos compartir, cuando queremos estudiar, y la mayor parte del tiempo estudiamos para compartir esto, no hagamos eso, familia. Tengamos cuidado de no estudiar la palabra de Dios para otros, sino para nosotros, porque el Señor quiere hablarnos a nosotros, nos es útil a nosotros. Si el Señor de repente utiliza esta palabra que nos ha dado para bendecir a los demás, gloria a Él, porque Él es lo que lo hace. El Espíritu Santo es el que va a hacer esto. Es su palabra la que va a cumplir el propósito por el cual la mandó, y a lo mejor nosotros quisimos animar a los hermanos y salieron súper exhortados. Así suele suceder. O quisimos exhortar a los hermanos y salieron consolados. Así suele suceder porque el Señor va a hacer lo que Él quiere con su palabra. Pero a nosotros nos toca entonces apegarnos a lo que la palabra de Dios dice. Y si el título termina siendo los 2 siervos, excelente. Los 3 siervos, excelente, porque no, lo que estamos buscando no es algo impresionante, sino que el texto hable, que la palabra de Dios hable y se transmita a los demás. A veces dejamos que lo externo influya en lo interno, y esto no debe ser así, porque me invitaron a compartir en un grupo de mujeres, y el grupo de mujeres resulta que, híjole, yo estoy así súper nervioso porque son 10 mujeres y me invitaron a compartir con ellos, y yo quiero darles algo así que cuando yo me vaya digan como que, cómo nos bendijo. Y estoy así tratando de buscar, y no hay nada más impresionante que la palabra de Dios, y la palabra de Dios no necesita nuestra ayuda, familia. No necesita Dios que yo le tuerza unas cosas. Bueno, Señor, lo que tú dices está bonito, pero si lo digo de esta manera sonará más bonito. No es cierto. Bueno, perdón, puede sonar más bonito, pero no va a ser eficaz como la palabra de Dios. Hay hermanos que son muy creativos. Me asombran ver sus frases de cuánta creatividad tienen, ¿no? Hay hermanos que son muy, muy creativos, pero sus frases no son más poderosas y más eficaces que la palabra de Dios. Estando en la iglesia donde yo estaba sirviendo, que es una iglesia que predica verso a verso, capítulo por capítulo, habían domingos en los cuales me tocaba predicar algo que yo decía, pero ¿y esto qué, no? O sea, porque hay capítulos así raros en la palabra, ¿no? Y de repente tocaba simplemente leer y darle un poco de sentido y sacar una que otra enseñanza por allá. Y familia, el Señor siempre fue fiel en usar eso que hacíamos para bendecir a alguien más. ¿Por qué? Porque la palabra ya es impresionante, ya es asombrosa, no necesita mi ayuda. ¿Ok? También lo he visto esto de forzar las escrituras cuando oramos por algo y queremos una respuesta, o estamos atravesando pruebas y queremos tanto una respuesta que estamos como que, aquí está, esta es la respuesta de Dios, cuando en realidad a lo mejor el Señor no. De hecho, bíblicamente hablando, el Señor a veces, su respuesta favorita del Señor a veces, o sea, la más común diría yo, es el silencio. A veces cuando estamos orando por, no sé, Señor, ¿debo hacer esto? El Señor calla hasta que estemos preparados para su respuesta. Y eso no es algo malo, al contrario, es algo bueno, porque el Señor nos va a dar su respuesta a su tiempo. Pero queremos tanto que Dios nos dé una respuesta a algo que cualquier estudio o cualquier devocional que hacemos parece darnos dicha respuesta. Vengamos dispuestos a escuchar más que poner nuestras palabras en los textos. Y entonces, familia, la Biblia se vuelve útil para nosotros. Que cuando vengamos a la palabra de Dios,
Si te es necesario anotarlo en donde tú estudias, en tu donde haces tus devocionales, anótalo, ¿no? Señor, ¿qué me quieres decir hoy? Y estar dispuesto a escuchar sin alteración de mi situación, de mis circunstancias. Sí, el Señor te quiere hablar en tus circunstancias y quiere darte la respuesta para que tomes las mejores decisiones, pero no tuerces el texto. Te aseguro que cuando el Señor te hable lo vas a notar. No por eso torzamos lo que el Señor quiere decirnos. Es cuando venimos dispuestos a escuchar que el Señor nos habla. Tú quieres la respuesta de tu oración, quieres algo que te consuele en medio de tus problemas, ven dispuesto a escuchar. Y cuando vengas dispuesto a escuchar, el Señor te va a hablar. Pero cuando vienes así con tanto ruido de lo que está pasando a tu alrededor, te va a ser muy difícil escuchar la palabra de Dios, la voz del Señor. Pues quitando todo eso, simplemente postrarnos y decir, heme aquí, Señor. Imagínatelo como una aventura en la cual tienes que ir descubriendo qué quiso decir el Señor pasaje por pasaje. Por eso es una aventura para toda la vida. Imagínate que estudies un pasaje cada semana, digamos. Hay unos pasajes que duran menos tiempo y unos que duran más tiempo. Así que digamos que en promedio una semana, ¿no? Cada pasaje. Y que hubiesen, qué sé yo, 1000 pasajes. Imagínense, serían 1000 semanas. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, para poder estudiar por completo serían 1000 semanas. Y 1000 semanas más o menos son 20 años. 20 años, familia, ¿no? Y imagínate los pasajes que te duren 2 semanas o 3 semanas. Porque hay pasajes así. O sea, estamos hablando de una aventura de verdad para toda nuestra vida. Y cuando llegues al año número 20, empiezas de nuevo, porque el Señor vuelve a hablar. ¿Se acuerdan que le comenté que una vez hice con un discípulo que tuve esto de que por una semana, todos los días vimos el mismo pasaje y nos retamos para que el Señor nos hable diferente, o sea, para ver diferentes lecciones a través del mismo pasaje? Y él al principio estuvo así como que, no, que esto, como que el mismo pasaje. Ya no sé qué más decir, pero el Señor nos mostró que el mismo pasaje durante los 7 días de la semana nos dio 7 mensajes diferentes, porque el Señor es así, la palabra de Dios es viva. Nunca cometas ese error de decir, yo ya estudié ese pasaje. ¿Y qué? Yo ya me sé ese pasaje. ¿Y qué? La palabra de Dios sigue siendo viva. Y de repente, el mismo pasaje que el Señor a lo mejor te habló algo a ti, de repente llega el otro hermano que tú dices, este hermano inferior porque tiene menos conocimiento que yo, y nos da un par de cachetadas porque decimos, yo no lo había visto así. Así es como funciona la palabra de Dios, hermanos. Así que mi primer consejo que te doy es, deja que el texto hable. Deja la palabra de Dios ser la palabra de Dios, ¿ok? Deja al Señor tener libertad para hablarnos de la manera que Él quiera hablarnos. Número 2, el uso de ilustraciones. Pues ya que también están hablando, bueno, también en su estudio pueden meter ciertas ilustraciones, ¿verdad? Pero cuando comparten también usan ilustraciones. Ay. Yo sé, hermanos, que como decíamos ahorita de broma, para cumplir los 20 minutos, hablemos de la película, ¿no? Sé, lo que para nosotros suena una broma, suele ser una equivocación muy seria que cometen muchos e incluso podemos llegar a cometer nosotros. Así que tengan cuidado. El ejemplo que les puse acá es de cuando alguien, como repito, en la iglesia donde estaba el verso a verso, pues un pastor llegó a este verso donde este amigo mío
ya conocía y él decía, wow, ¿cómo lo va a decir el pastor? ¿No? ¿Cómo va a estudiar este pasaje? Vamos a estudiar este pasaje. De repente leyó el pasaje, dio como 2 o 3 ilustraciones y ya, palabra del Señor. ¿Cuál palabra del Señor? Palabra del Señor, pastor, que habló nada más, porque nada que ver, ¿no? Este pastor acaparó toda la enseñanza y no dejó al texto hablar. Esta es la equivocación. Nunca dejes que la ilustración que pongas acapare la atención en lugar de la palabra de Dios. Toda ilustración que usamos, sea un ejemplo, sea una anécdota, se hace que veiste alguna película, se hace que un refrán que se usó o una historia de alguna otra persona, sea lo que sea la ilustración que tú vayas a usar, que sea para reforzar el texto y no busques un texto para reforzar esa historia. Por favor. No se trata de que como X texto habla de la enfermedad, voy a contar la historia de cuando estuve enfermo y entonces ahí me desplayo, ¿no? No se trata de eso. Y aquí te va, digamos, como que la idea central. Limita toda ilustración a ser un pequeño añadido a la enseñanza principal. Hay ilustraciones que son largas, estoy de acuerdo, y no tengo nada en contra de esas, pero siempre y cuando la ilustración sea para reforzar lo que el texto dice, que sea un añadido, que no sea el protagonista de mi compartir, sino que dejemos que el texto y para la ilustración se hace para que sea mejor entendido algo. Eso es una ilustración, es como las figuras literarias, es para enriquecer o para facilitar una enseñanza. Entonces utilicémoslo así, para enriquecer o facilitar, no al revés, ¿no? El tercer consejo que les doy en cuanto al uso del comentario es en cuanto al uso de los comentarios. Existen, no sé si todos lo sepan, comentarios de la Biblia, donde ya varones de Dios que ya han pasado por muchos años estudiando la palabra, comentan algo así, hacen un comentario acerca de cada texto de la Biblia, cada texto. Y algunos de esos comentarios son cortos, entre comillas, porque un comentario corto casi que no existe, o sea, cortos, y algunos que son muy grandes. Yo personalmente he usado muchos comentarios y ese es el terrible error que me pasó durante los primeros 2 o 3 años que yo comencé a predicar. Es que leía hasta 3 comentarios del pasaje y entonces cuando venía a estudiar el pasaje, ¿qué creen que hacía? Pues repetía lo mismo que decían los comentarios. Esa es la realidad. Y claro, porque esos varones del Señor fueron también usados por Dios para hablar de esos pasajes, pues claro, eran mensajes buenos. Es lo mismo que cuando agarras un video de YouTube de algún predicador o de Facebook, escuchas el mensaje, escuchas la prédica, agarras, haces tus notas y eso compartes. Sería lo mismo, es plagio, pues es al final de cuentas, agarrarlo, es mejor agárrate el comentario y léelo. Pues es lo mismo. Pero el Señor, en lo personal, hubo un devocional, me acuerdo muy bien, en donde yo me humillé y dije, no puede ser que estoy haciendo, ¿no? Si la palabra de Dios es alimento para mi alma, estoy comiendo lo masticado por alguien más, perdónenme por la ilustración, soy el primero que le da asco a estas cosas, pero así de asqueroso me sentí, que yo estaba comiendo lo que alguien más ya había ingerido y digerido. Entonces, dije yo, o sea, los comentarios son buenos, familia, no estoy en contra de los comentarios. Yo mismo a algunos hermanos les he recomendado uno que otro, pero siempre es lo mismo. Estudia y después lee los comentarios para reforzar, para corregirte, porque algunas veces interpretamos mal, ¿va? Para corregirte, para agarrar dirección, pero no al revés.
primero estudia. De aquí les van unos comentarios que son muy famosos, ¿ok? Comentaristas que son muy famosos. ¿Va a hacer una pregunta? Madre. Es que tiene su micrófono activado. Ahí está. Aquí te van uno de los comentaristas más famosos, o sea, de los libros que más se venden de comentarios. No sé si han visto, no tengo los míos, pero no sé si han visto que hay unos tomos así de grandotes que venden en las librerías cristianas que llaman comentarios y vienen en azul, en morado, así, grandototes y gruesísimos, ¿no? Estos son los comentaristas William MacDonald y Matthew Henry. Son esos los que más se venden en las librerías cristianas. Yo personalmente me gusta muchísimo William MacDonald. Tiene una interpretación. Y fíjense, es tan famoso y él en sus comentarios se los puedo mostrar dónde piensa bastante parecido que nosotros. En las reuniones en casa, reuniones participativas, el obispado y etcétera, etcétera. Pero son de los más famosos. De donde yo estaba era David Guzik, el comentarista. ¿Alguien quiere elotes con crema? Comercial. Patrocinador oficial del compartir. Patrocinador oficial de esta clase son los elotes con crema. Tenemos 3 elotes. Warren Wiersbe. Warren Wiersbe lo que tiene es que es muy práctico. O sea, en Warren Wiersbe no vas a encontrar mucha profundidad, pero vas a encontrar maneras de aplicar la palabra de Dios impresionante. Y Warren Wiersbe es muy creativo. O sea, agarra así, por ejemplo, 3 capítulos y él juega mucho con los títulos, con todo. Es muy creativo la forma de usarlo. Warren Wiersbe, tal vez para los que están empezando, podría ser un muy buen autor para comenzar a leer comentarios. Era Ronald McDonald, ¿y cuál era el otro? William McDonald. De hecho, si quieren, en el grupo les pongo los nombres, ¿ok? No, no, ya soy William McDonald, pero para que no dé hambre. Little Caesar, orilla de queso. No, es que apunté William McDonald, David Guzik, Warren Wiersbe, pero dijiste otro después de McDonald. Matthew Henry. Yeah. Sus comentarios están en las librerías cristianas, creo que en esta de acá también, solo que son caros porque son tomos muy grandes, cuestan como 2,000, 2,500 pesos. Vale la pena. Lo que está padre son los Warren Wiersbe porque son por libro y los venden separados. La serie B de Warren Wiersbe está muy buena. Hasta hace unos años que yo sabía, ya no los vendían por separados. Creo que ya solo vendían el tomo entero, pero no sé si lo volvieron a sacar por separado, puede ser. Hasta hace unos años yo, como completó ya toda la Biblia, vendieron ahora los tomos completos y no por separado, pero me imagino que a lo mejor por allá habrá alguno que sobreviva. Creo que en la librería que estén acá vi libros por separado de Warren Wiersbe. Sí. Entonces, también, si de repente vas a, no sé, estudiar Mateo, te aconsejo que vayas y investigues. Los del Nuevo Testamento terminan en Cristo y los del Antiguo Testamento son seamos no sé qué. Sí, es muy famoso. Warren Wiersbe también. MacArthur, pues, es un muy buen maestro, muy buen maestro profundo. Difiero bueno, yo creo que hay en todos los autores que tú vayas a conocer, van a haber uno que otro tema que vayas a poder diferir, y está bien. Juan nos dijo, Pablo también nos dijo que retengamos lo bueno y desechemos lo malo, ¿va? Difiero en algunos puntos con MacArthur,
pero es muy, y hay otros, o sea, Thompson, hasta Spurgeon creo que tiene una Biblia comentada, o sea, de verdad, hay muchos buenos. Yo te recomiendo estos porque son los que yo he leído, pero el uso de los comentarios, te repito, primero deja que el Señor te hable y después corrobora, enriquece tu enseñanza y tu estudio a través de los comentarios. Es bueno, porque de repente te ayuda a ver cosas que no podías ver. Adelante, padre. ¿Vas a decir algo? Yo observo, ¿no?, que mucha gente ve predicadores. Yo he intentado hacerlo. Ya ves que suben sus videos. Ahorita comencé a ver acerca de mi tema, pero como que no siento que hablen de lo que cuando yo leo la palabra esté hablando la palabra. O sea, claro. A mí me tocó algo que todos ya han leído, todos nosotros hemos leído, los talentos, pero le dan más valor a algo económico. Y bueno, no sé si sea mi corazón que está inclinado hacia otra cuestión, que nada es apegado a lo económico. Y tú me hiciste un comentario que no hemos podido platicarlo, ¿no? Pero yo observo y he observado 4 prédicas de personas y todas hablan acerca de lo mismo. Digo, no lo siento, pues. Entonces, el que está mal soy yo, están mal ellos. O sea, yo no quiero hablar, pues, de lo que ellos... Lo que puedes hacer es ver estos mismos comentaristas que te acabo de decir. De hecho, creo que yo te pasé alguno que otro. Por ejemplo, David Gusick tiene su comentario en su página, Enduring Word, creo que se llama la página. Ahí está completamente gratis, y así puedes checarlo. Ellos te van a dar, por eso les di estos comentaristas, porque sé que van a ser correctos, que van a estar alineados a la palabra de Dios, y no, como tú dices, precisamente, no, hombre, en ese sentido, o sea, claro, YouTube y Facebook es difícil, ¿no? Es difícil. Yo mejor te aconsejo estos comentaristas, que sí ayudan y pues no es necesario ver comentarios, familia, ¿ok? No es necesario. Lo que es necesario es estudiar la palabra de Dios. Los comentarios son una ayuda, una herramienta más, y sí, también a lo mejor en algún otro momento les puedo aconsejar algunos predicadores que yo escucho. Yo sigo muchos, sobre todo la corriente de Calvary, porque siento que son muy centrados, pero pues hay más. ¿Vas a decir algo, hermano? Como que es un comentario, como que siento que en la cuestión de los comentarios es como cuando estás en la escuela y por ejemplo, vas a tener examen y le pides los apuntes a alguien más. O sea, tú tienes tus apuntes, pero le pides los apuntes a alguien más para ver si se te pasó algo, si a lo mejor un día no fuiste, o si él apuntó algo más claro de lo que tú lo apuntaste, pero no estudias de la libreta de alguien más, estudias de la tuya y agarras a lo mejor un poquito de lo que alguien más hizo, ¿no? Como que siento que a lo mejor Claro. así podrían ser los comentarios para cuando uno quiere estudiar la palabra. De hecho, es un muy buen ejemplo porque eso haría el alumno correcto, el alumno bueno. El alumno malo agarraría los apuntes de su compañero y los copiaría. Y ya, ¿no? Exactamente lo que no debemos hacer con los comentarios. Muchas gracias, hermana. El cuarto consejo para seguir avanzando son las palabras originales. Y yo considero esto, hermanos, de tremenda vitalidad, que se investigue el lenguaje original de la palabra de Dios. Ustedes saben que la Biblia no fue escrita en español, fue escrita en hebreo, arameo y en griego, ¿no? Entonces, como no fue escrita en español, podemos tener demasiada riqueza al leer las palabras originales. Hay palabras originales que, no sé, ¿qué significará todo? Y lo investigas, todo.
Hay palabras originales que son así, pues, porque pues las traducciones pues tampoco son malas, o sea, las traducciones no es como que sean torpes, pues, o sea, las traducciones son buenas también, pero a veces, en algunas ocasiones, mirar las palabras originales te pueden ayudar a entender todavía más el pasaje que estás estudiando. Ahora, ¿cómo estudiar las palabras originales? Existen libros y páginas de internet que lo facilitan. Incluso hay apps. Ahí la hermana Alma me pasó unas aplicaciones para el celular que te pueden ayudar para ver las palabras originales. Aplicaciones. La más famosa de todas las, para ver el lenguaje actual, perdón, el lenguaje original, yo no conozco otro y es tan famosa que yo no he visto que alguien utilice otro autor que hable de las palabras originales. Pero el autor más famoso es James Strong, que él tiene un libro así de grandote también, rojo como cremita, que dice Concordancia Exhaustiva Strong. Es bueno, es muy bueno, pues por eso es tan famoso, solo que no da definiciones y a veces sinónimos, no da como que, pues, como les dije, la hermana Alma nos encontró unas apps, creo que aquí la mayoría tiene Android, para Android, y yo investigué otras aplicaciones también para iPhone, por allá se las puedo pasar también, porque estudiar las palabras originales es muy bueno, lo cual me lleva a lo siguiente, el siguiente consejo, en cuanto a diccionarios y manuales. Al igual que el punto anterior, estos te ayudan sobre todo en encontrar el contexto del pasaje. Hay muchos libros que se le llaman libros contextuales. Estos libros del contexto, muy buenos también, porque no te van a dar la interpretación del pasaje, te van a hablar de la circunstancia social, religiosa, cultural, histórica, y eso es precisamente lo que tienes que hacer en tu observación. Tienes que investigar tanto la cultura, como en qué punto de la historia está moviendo esto, por qué se hacía este rito, cómo vivían en aquella época, por qué Ruth se pone a los pies de Boaz, ya saben, o sea, entonces, ¿qué onda con eso, no? Pero, o sea, todo eso tiene que ver con la cultura y estos libros contextuales del contexto o libros del contexto te ayudan a entender el contexto sin darte la interpretación del pasaje. Y esos me gustan mucho. El diccionario Vine me gusta muchísimo porque a lo mejor tú estás viendo una palabra, qué sé yo, poema, ese es uno de mis mejores ejemplos que me encanta de Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Cuando tú ves la palabra hechura y la buscas o en Vine o en Strong, lo mismo. De hecho, Vine utiliza la concordancia de Strong, solo que Vine te da definiciones más amplias. Entonces buscas la palabra hechura y dice ahí que la palabra original es la palabra poema, de donde viene la palabra poema. Y dice, porque somos poema suyo. ¡Wow! Eso ayuda a las palabras originales, hermanos, a entender. Cuando tú ves hechura, pues es hermoso también, hechura, porque el Señor nos hizo. Pero cuando lees poema, entiendes que no solamente nos hizo, sino el detalle, como el Señor como artista. Uf. Lo mismo aplicaría tal vez para otras versiones de la Biblia, leer otras versiones aparte de la Reina Valera. Lo que pasa es que popularmente la Reina Valera es conocida porque es la más apegada al original, pero yo creo que hay un apego más religioso en nosotros, porque se supone que ya salieron versiones todavía más apegadas que la Reina Valera. La Reina Valera de repente tiene algunas cosas que cambian la interpretación del pasaje, como en Gálatas 5:16, que dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿no? Pero el original dice, andad en el Espíritu para que no satisfagáis los deseos de la carne. Es muy diferente, ¿no? Uno te dice, anda en el Espíritu y no hagas esto, ¿no? Haz esto y no hagas esto.
pero el otro te dice, haz esto para que no hagas eso, ¿no? Cambia mucho la forma de ver ese pasaje. Según la Biblia de las Américas, de hecho, la Biblia de los católicos es muy famosa por ser muy apegada al original. La Biblia textual, hasta donde yo sé, es la más apegada al original actualmente. No lo he corroborado, ahí lo checan ustedes. A mí personalmente, del lenguaje actual, la que más me gusta es la NTV. NTV me gusta porque en alguna manera como que te explica, porque como es un lenguaje actual, sientes como que, pues por eso va. Entonces, pero pues ustedes vean, la más famosa del lenguaje actual que yo sepa es la NBI, aunque hay algunas cuestiones en cuanto al homosexualismo que como que suaviza bastante y eso no me gusta a mí. Entonces, tengan cuidado. Pero la Reina Valera siempre. Siguiente consejo en cuanto a los libros devocionales. Muchas veces, muchísimas veces, usados por Satanás para suplir la Biblia. Muchas veces, hermanos. Yo no tienen ni idea de la cantidad de veces que he escuchado hermanos compartir su libro, su devocional del libro que leyeron. Y digo, ¿en qué momento esto se volvió un sustituto de la palabra de Dios? A lo mejor al comienzo de tu conocer a Jesús está bueno, pues, porque hay algunas cosas que están pues muy fáciles y muy básicas y muy prácticas, entonces está bien, pero nunca va a poder llegar a suplir la palabra de Dios, jamás, jamás. Por eso yo ni a los nuevos creyentes les doy mira, léete este libro devocional de Charles Spurgeon que tiene, o sea, Charles Spurgeon es un maestro increíble, pero a veces quieren suplir la palabra de Dios a través de estos libros devocionales y a mí personalmente no me gustan, pero si ya vas a venir todos los días a leer un libro, pues lee la Biblia, para mí. O sea, si ya vas a venir todos los días a leer una lección cortita, pues lee la misma lección cortita en la palabra de Dios. O sea, al final de cuentas, eso es lo que es poderoso. Pero pues, como lectura adicional a la Biblia, tal vez. Tal vez. Como los libros cristianos también. Un chorro de libros cristianos y son buenos. A mí me encanta leer. Me fascina leer. A veces, cuando estoy con alguien, le digo, leamos este libro juntos. Entonces, a veces estoy leyendo 3 libros a la vez. Me encanta leer. Me fascina muchísimo leer. Pero nunca, 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 nunca va a sustituir nuestro tiempo con la palabra de Dios. Jamás. Nuestro tiempo con la palabra de Dios es primero y adicionalmente los demás libros. Yo les aconsejo, hermanos, que lean y que lean libros, que lean así a diferentes autores, artistas también. Léanos, pero que nunca supla tu tiempo con la palabra de Dios. Pues al final de cuentas es como escuchar predicaciones. O sea, no tiene nada de malo escuchar predicaciones. Solo depende de quién es el que lo está diciendo, ¿va? Siguiente consejo en cuanto a la rutina. Ten cuidado con la rutina. Familia, tengan muchísimo cuidado con caer en la monotonía. Llegará un punto en su estudio que vas a empezar a estudiar la Biblia en automático. A ver qué pasaje es. Sí, dice esto, lo otro. El Señor está hablando de esto. Buenísimo, lo voy a concluir con esta manera. Punto. Oigan, hermanos, fíjense, vamos a ver la palabra de Dios en esto. Me volví rutinario. Si algo he aprendido de Jesucristo en los evangelios, es que Jesús no era monótono. El mismo milagro de sanar, de darle vista al ciego, lo hizo de muchas maneras diferentes. El mismo milagro, de muchas maneras diferentes. Algunas veces le dijo, ve al estanque. Otra vez se escupió en la tierra, hizo barro,
se lo juntó en los ojos, dijo, abre los ojos, veo a los hombres como árboles, lo volvió a cerrar los ojos, volvió a tallar, lo volvió a abrir los ojos y ya veo. A otros solamente con el puro tocarlo se sanaron. O sea, yo veo un Jesús para nada monótono, para nada monótono. Tengan cuidado con venir en automático. ¡Qué espanto! La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es útil, la palabra de Dios es una delicia que Dios nos ha dejado para nuestro deleite, para que todos los días podamos venir a deleitarnos, pero como el pueblo de Israel podemos venir a decir, ¿otra vez maná? ¿Me entienden? Cuando el maná ya era algo, un pan dulce y liviano al paladar, era la provisión del Señor para suplir la necesidad del pueblo. Eso es para nosotros, es una delicia, es un deleite, es dulce nuestro paladar, es increíble, es para suplir la necesidad interna que tenemos, pero venimos tan egoístamente y pensando tanto en nuestro egocentrismo, en nuestra carne, y decimos otra vez lo mismo. Y ya te acostumbras. Qué horrible sería eso, familia. Por favor, tengan cuidado de venir siempre con esa esperanza de asombro, con esa expectativa de que el Señor los impresione. En el momento que veas el estudiar más como una carga que como un alivio, por favor, no sigas. Y te pongo acá, pídele a tu líder un tiempo para renovar el gozo por estudiar, sobre todo pídele al Espíritu Santo que renueve tu pasión por él. No, ojo, no te estoy diciendo que pares de estudiar, te estoy diciendo que pares de compartir tal vez, porque a lo mejor el problema es que, lo digo por experiencia, que ya vienes simplemente a buscar la lección para compartir. Y así de eso no se trata. Se trata de deleitarte. Se trata de venir al manantial de vida y saciarte. Hermenéutica, como te dije en la introducción, el estudio más profundo de cómo estudiar la Biblia se le llama hermenéutica. Hagan de cuenta que método inductivo es tu kinder. Te acabo de enseñar las letras, te acabo de enseñar los números, los colores. Hermenéutica es tu universidad, básicamente. Te van a llevar así, mucho más profundo, mucho más profundo. Si te es posible entrar a una clase o conseguir un libro sobre el tema, te lo recomiendo muchísimo. Aunque con todo lo que has aprendido, te es más que suficiente para que comiences a deleitarte en las Escrituras. Te prometo que estas cosas que aprendiste hoy, en estas clases, son suficientes para que comiences a estudiar. Te lo prometo, estoy seguro. Pero de hecho, esta clase que te di fue un poco más profunda que el método inductivo habitual. El método inductivo habitual es un poquito más básico todavía. Pero fue un poquito más profundo. Traté de eso, ¿verdad? De abarcar los temas que necesitábamos abarcar. Pero de todas maneras, la hermenéutica te va a llevar muchísimo más profundo. La hermenéutica es la ciencia que estudia el texto. O sea, ni siquiera es como que cristiano. O sea, es la ciencia, es una ciencia. El método inductivo es un método científico, pero no es la ciencia en sí. Es un método científico. Siguiente página. Ya para terminar con los últimos 2 consejos que estamos hablando como conclusión y pasemos a nuestro proyectazo. La vida privada. Familia, esto es importante. En el estudio privado, sé tan personal como tú quieras, como te sea posible. Habla de todo, de tus temores, de tus tentaciones, de todo lo que, como te sea, pues es privado, eres tú y el Señor y tú, perdón. Pero sé tan privado como puedas. Pero al compartir este estudio, evita los detalles de tu vida personal. Acuérdate que incluso esto podría ser una ilustración que solo servirían para enriquecer
la enseñanza, pero nadie tiene por qué escuchar tu vida personal. No le quites el protagonismo a la palabra de Dios. Y sobre todo, no es prudente dar ciertos detalles. Así que evítalo. No es necesario, no es prudente que te expongas, ni mucho menos que expongas a otros. Esto puede ser de gran tropiezo a los hermanos, cuando tú hablas de detalles de tu vida. Eso que te narro en este ejemplo, lo viví. Estuve en una iglesia donde de repente dijeron testimonios y pasó un hermano muy bien intencionado, a dar su testimonio de cómo él había salido de la homosexualidad. Y ni siquiera como que se empezó a explayar y empezó, no. Dijo un par de cosas que ya hizo que todo se volviera muy incómodo. Yo me acuerdo que estábamos con otros estudiantes del Instituto Bíblico donde estaba y nada más nos quedamos viendo así como que, ¿qué está pasando, no? Y no lo hagas, hermanos. Deja que tu vida privada sea privada, ¿ok? Lo que no necesitas decir, no lo digas. No hay por qué. O sea, si a lo mejor vas a pedir un consejo, bueno, pues, pero eso es algún contexto muy diferente. Si en tu estudio, como te dije, la aplicación tiene que ser personal, profunda, o sea, entonces ahí sí, ¿no? Pero cuando lo vas a compartir ese estudio con otros hermanos, evita eso. O sea, seamos prudentes. Si ese detalle va a enriquecer el estudio, agrégalo. Pero solamente si lo va a enriquecer. Y hay detalles que aunque lo enriquezcan, no lo debemos poner, porque no son prudentes. Lo último, pasajes difíciles. Te puse el texto directamente de un libro que leí hace, no me acuerdo cuándo, hermanos. El Tesoro de David, se lo recomiendo mucho. Este libro es una recompilación de varios autores de la época de oro sobre el libro de Salmos. Entonces tienes que empezar a ver el Salmo 1 y empieza con frases, empieza así, no sé, bueno, cada uno de ellos, ¿no? Y varios, y la verdad es que es una delicia ese libro, es muy bueno. Pero fíjense que hablando de pasajes difíciles, uno de aquellos dijo lo siguiente: es posible que cuando leamos o miremos, veamos poco o nada. Está hablando de esos pasajes como que no entiendes, ¿no? El siervo de Elías fue a mirar una vez y no vio nada, por lo que se le dio la orden de ir a mirar 7 veces. ¿Qué ves ahora?, le preguntó el profeta. Veo una nube que asciende como la palma de la mano. Y antes de poco toda la superficie de los cielos se hallaba cubierta de nubes. Igualmente es posible que eches una mirada a la ligera sobre un pasaje y no veas nada. Medita sobre él con frecuencia. Pronto verás luz como la luz del sol. Me encanta. Y eso es lo que yo te digo. ¿Se acuerdan que siempre les he dicho que si ven un pasaje difícil y ya se atormentaron varios tiempo con ese pasaje, pasa la hoja y sigue avanzando? En algún momento el Señor te va a dar luz de eso. Y así como el siervo de Elías, ¿no? Que vino, no vio nada, regresó, vio poco y después ya vio todo el panorama. Así mismo es con esos pasajes. El Señor quiere que los entendamos. El Señor quiere hablarnos algo a través de ellos. Estaba platicando este domingo, creo que con la tía de la hermana Alma, y le decía que a veces hay pasajes así, como de repente nos compartía el hermano Paulino, ¿no? El pasaje de Eliseo haciendo flotar el hacha, y tú lees y tú dices, ok. Pero cuando venimos así, y venimos, de repente el Señor nos puede sacar grandes enseñanzas. De hecho, ese pasaje, yo le saqué una enseñanza un tanto diferente a la que el hermano dio. Yo dije, eso es lo hermoso de la palabra de Dios.
Eso es lo precioso, que es viva y que es útil de diferentes formas a diferentes personas, pero nos es útil a todos. Entonces, no te rindas. Si ves un pasaje difícil, medita, como te dice este autor. Ve con frecuencia y pronto vas a ver no solamente un destello, vas a ver la luz del sol en ese pasaje. Así es como funciona. Esos son todos los consejos. Permítanme terminar con esta frase que les puse al final. Que el Espíritu Santo te dé la pasión para meditar en su palabra de día y de noche y se vuelva tan deliciosa que jamás te quieras despegar de ella. Que Dios te revele a Jesucristo en cada página y su voluntad verdadera en medio de esta generación llena de falsos maestros. A Dios sea nuestro tiempo, nuestro deseo y nuestra atención. Amén. Este es de todo corazón, hermanos, los que deseo para ustedes. Que a través de estas clases en las que este burro vino a hablarles, hayan adquirido una pasión por la palabra y que hayan salido más animados a decir, wow, es un verdadero tesoro lo que tenemos enfrente de nosotros. Y que se vayan de aquí queriendo seguir estudiando la palabra de Dios, no como expertos, no como maestros, pero como estudiantes dispuestos a seguir aprendiendo. Y llegamos al final del libro y al final de la clase también. Par de anuncios antes de que pasemos a que nuestra hermana nos hable de su proyecto. La próxima semana no voy a estar. Lo digo porque incluso los que miren este video en internet, se va a seguir contando la asistencia. Se van a conectar. Digamos que solo vamos a ver quiénes están conectados para contar asistencia. Y de una vez se va a entrar con los proyectos, si no me equivoco, de mi papá y de mi mamá. Esos dos proyectos vamos a tener la próxima semana. O sea que va a ser una clase de más o menos 40 minutos, ¿verdad? Porque cada uno tiene que compartir de 20 minutos. Y de hecho, la siguiente clase va a ser algo parecido porque si acaso les voy a dar una cosa más como conclusión de todas las clases y vamos enseguida con los siguientes proyectos. Entonces, van a ser clases cortas. Pues les agradezco que hayan aguantado hasta el final, ¿verdad? Ya casi estamos a punto de terminar este curso, en esta clase. Así que les doy muchas gracias por aguantar hasta ahorita. Pues sí, ¿cómo es la frase? No hay tiempo que no llegue, ni plazo que no se cumpla. No sé cómo es la frase, ya saben que soy malo para esas cosas. No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Gracias, padre. Él sí es bueno para esas cosas, yo no. Pues bueno, vamos a comenzar entonces con el proyecto. Siri, pon un temporizador de 20 minutos, por favor. Aquí empezamos entonces. Y a partir de ahorita, el tiempo es soy hermana. Bueno, pues aquí vamos. Bueno, este mensaje yo lo titulé Dios no es una obligación. Y nuestro pasaje está en Malaquías 1, del 6 al 14. Voy a ir leyendo, lo vamos a ir viendo verso por verso, entonces al ir viendo verso por verso, vamos a ir estudiando. Pero bueno, cuando venimos a los pies de Cristo, generalmente estamos tan entusiasmados, tan contentos, que vivimos una fase que de hecho se le conoce, la Biblia lo menciona como el primer amor. Es como cuando estamos recién enamorados de alguien, ¿no? Cuando estamos así, que queremos estar todo el tiempo juntos y queremos estar así las 24 horas pegados todos juntos, ¿no? Pero desafortunadamente, si no tenemos cuidado
en fomentar esta relación y en cuidar esta relación, nos podemos dejar arrastrar por la costumbre, por las formas, por los ritos, y empezamos a ver nuestra relación con Dios y todo lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios, el servicio, la asistencia, la congregación, la ofrenda, todo como una obligación. E incluso podemos llegar al punto de pensar que solamente necesitamos cumplirle a Dios, ¿no? Y con esto es suficiente, ya no doy más, ya no doy un extra, doy el mínimo requerido para cumplir y punto. Esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Aproximadamente, precisamente en el libro de Reyes lo vimos como Dios juzga al pueblo y se los lleva cautivos, y se lleva cautivos a lo que se conocía como el Reino del Sur, que era Judá, se los lleva a Babilonia. Estuvieron 70 años en Babilonia, y entonces después de esos 70 años hay un cambio de rey, y el siguiente rey les permite regresar, y les dice que los que quieran se puedan regresar. Resulta que en Babilonia había más o menos 1,5 millones de judíos viviendo después de esos 70 años. Regresaron de manera voluntaria a Jerusalén 50,000. La enorme mayoría prefirió quedarse viviendo en el mundo que regresar a Dios. Al regresar a Jerusalén, reconstruyen el templo, que estaba totalmente destrozado. El templo es de Salomón, el primer templo. Y también, tiempo después, hay una diferencia de unos años, como de 12 años, reconstruyen el muro de la ciudad de Jerusalén en un tiempo récord. Todo esto lo pueden ver en los libros de Esdras y Nehemías. De eso se tratan esos libros, de todo este periodo de reconstrucción, del regreso de este remanente de reconstrucción. Sin embargo, después de este gran avivamiento que se dio, hace una cosa impresionante, otra vez encuentran las escrituras y ya pueden trabajar en el templo, pueden servir, pueden celebrar sacrificios, o sea, ya pueden otra vez hacer todo lo que la ley marca, y se da un gran avivamiento, pero se les pasa muy rápido, porque antes de 100 años ya están otra vez en pecado. Curiosamente, los pecados que se dieron mucho en esa época fueron casamientos mixtos, de casarse con las naciones paganas, mucho divorcio por lo mismo, y lo más, puede ser que lo más importante, es que se descuidó todo lo que tenía que ver con el templo, el sistema de ofrendas y los sacerdotes. Fueron muy malos. Entonces, en este punto, el Señor levanta al profeta Malaquías para reprender a Israel por su mal comportamiento. Y eso es lo que vamos a ver en este pasaje. Ahora, este pasaje le habla específicamente a los líderes espirituales de la época, le está hablando a los sacerdotes. ¿Por qué podemos nosotros tomar consejo de esto? Si nosotros ni somos judíos ni somos sacerdotes del templo. Pero bueno, recordemos que en Apocalipsis 1:6 nos está diciendo el Señor que Jesús nos ha hecho sacerdotes. Ahora nosotros somos, Apocalipsis 1:6 nos dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Ya no requerimos sacerdotes ajenos. Cada uno de nosotros es un sacerdote delante del Señor. Entonces, podemos tomar enseñanza de lo que se les dijo a ellos para no caer en los errores que ellos cayeron, ¿sí? Entonces, si empezamos a estudiar nuestro pasaje, vemos que el versículo 6 nos dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En este punto, los sacerdotes han perdido completamente la reverencia y el temor a Dios. El servicio en el templo se volvió mecánico, se volvió un trabajo más, un trabajo común. De esto vivo, de esto trabajo. Soy sacerdote. Y cuando Dios se los señala y se los hace ver, están en un punto tan mal espiritualmente, tan bajo, que ni siquiera entienden de qué se está quejando Dios, de por qué. ¿Sí? Nosotros, hermanos, ¿estamos dispuestos a reconocer cuando Dios nos señala que estamos cayendo en una rutina? Que ya no hay esa chispa, que ya no hay ese anhelo, que lo estamos simplemente haciendo por cumplir, que ya no tenemos una intimidad con Dios, que leemos por leer, que oramos por pedir, que a veces nos congregamos. Si el Señor nos lo señala, estemos dispuestos a no contestar, ¿por qué? ¿De qué estás hablando? Como contestaron los sacerdotes, ¿sí? El versículo 7 nos dice, les explica por qué, y les dice, porque ofrecéis sobre mi altar pan inmundo,
Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. El Señor se refiere al altar del templo como su mesa, porque ahí se llevaban las ofrendas, ahí se ponían. Y recuerden que las ofrendas al Señor eran alimento, básicamente. Entonces, resulta que en Deuteronomio 15:21, Dios está diciendo, si hubiere defecto en los animales, si fuere ciego o cojo, hubiera en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. Y eso es lo que estaba haciendo esta gente, sacrificar animales enfermos, imperfectos. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermano? Le damos a Dios, reconozcamos esto, Dios es Dios, o sea, Dios es el creador del universo, Dios es el sustentador, Dios se merece lo mejor, Dios debe de tener la prioridad y la preeminencia en nuestra vida. ¿Le estamos dando a Dios lo mejor que tenemos? ¿Le estamos dando a Dios lo primero que tenemos? ¿O le estamos dando a Dios lo que nos sobra? Lo que ya no nos hace falta, lo que no nos va a descompletar, ¿sí? Hay una frase que a mí me gusta mucho y me impactó mucho, es una frase de mi esposo que decía, es que muchas veces la gente quiere la mesa del Señor, pero no quiere al Señor de la mesa. Quieren los manjares que el Señor pone en su mesa, pero no quieren tener nada que ver con el Señor de la mesa. Nosotros estamos ahí, o sea, preguntémonos en nuestro corazón, nosotros estamos haciendo eso. El versículo 8 nos dice, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Dios les está cuestionando a los sacerdotes. ¿Esas cosas que estás trayendo a mi casa, se las ofrecerías al rey? ¿Se las ofrecerías al príncipe? Hermanos, a mí me da mucha tristeza porque me ha tocado en el caminar con el Señor, me ha tocado ver cómo obviamente nosotros trabajamos, todas las personas trabajamos para vivir y para tener pues el mejor nivel de vida que podamos alcanzar. Y entonces cuando podemos comprar cosas para nosotros o para nuestra casa, pues tratamos de que sean de la mejor calidad que podamos adquirir. Pero cuando es para la casa de Dios, no saben qué tristeza es escuchar a la gente decir, hay unos focos en oferta y te dan seis focos por 10 pesos. Tú pondrías esos focos en tu casa. No, ¿y por qué los quieres poner en la iglesia? Cuando, como les dice a ellos, al príncipe, cuando tu jefe te manda a hablar te dice, necesito hablar contigo, llegas tarde, de plano no te apareces, llegas todo fachoso, llegas de mal humor, le mal contestas, no creo, porque sabes que de él depende tu sustento. ¿Por qué no podemos entender que Dios es muchísimo más grande que cualquier jefe terrenal y que nuestro sustento real proviene de Él? Que nuestra necesidad Él la cubre, más que las personas que vemos aquí, pero nosotros solamente cumplimos para con quienes vemos, no a quien no vemos, ¿sí? Nuestro versículo 9 dice, ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de vosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Mucha gente piensa que porque vino a los pies de Cristo, porque está hablando gente que sinceramente ha creído en Jesús, y que porque vino a los pies de Cristo y le ha entregado su vida, ya le hizo a Dios el favor de haberle entregado su vida, ¿sí? Y ahora Dios tiene que cumplir todo. Dios tiene la obligación de sustentarme, Dios tiene la obligación de cubrir mis necesidades, Dios tiene la obligación incluso de cumplirme mis caprichos, y yo, pues ahí de lo que tenga le voy dando. Y luego decimos, ¿y por qué el Señor no me escucha? ¿Por qué el Señor no me contesta? ¿Por qué el Señor no me bendice? Si tú le estás dando tus obras, Dios, ¿por qué se va a agradar de tus obras? De lo que ya no sirve, de lo que no tiene utilidad, y que eso es lo que le estás dando. Y así pretendes tener una recompensa. Y eso es lo que hacía esta gente, ¿no? Entonces el versículo 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierra las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Este versículo es bien importante porque aquí habla de todas las demás actividades del templo, o sea, no nada más la gente que ofrece sacrificios. Recordemos que en el templo pues había un montón de gente y eran muchas las funciones, ¿sí? Y entonces
todo el servicio a Dios es santo, todo el servicio a Dios es ofrenda, no necesariamente en este momento el holocausto y los animales, también la gente que prende las lámparas, también la gente que limpia, todos estaban trabajando para Dios, ¿sí? Sin embargo, ellos lo están haciendo ya, les digo, porque es un trabajo, porque de esto vivo. Y entonces Dios establece a lo largo de la escritura en varias ocasiones, no nada más aquí, en muchas ocasiones establece que no le agradan los sacrificios hipócritas, que no le agradan los sacrificios huecos. ¿Sí? Isaías así comienza, Isaías 1:11 dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. O sea, ¿qué me importa? Dios, aunque estableció todo un sistema, Él siempre fue claro al respecto. No es el animal, no es el rito. Lo que me importa es tu corazón. No me importa que me vengas a traer 40 bueyes si lo haces por obligación. ¿Sí? El servicio no es válido ni le agrada a Dios solamente por cumplirlo. Y él va más allá. Este versículo que encontré en Amós 5:21, a mí me explotó la cabeza, porque dice, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. ¡Wow! O sea, Dios está diciendo que aborrece el servicio falso. No solamente no le gusta, lo odia, lo abomina. Servir a Dios solo por cumplir a Dios no solamente no le agrada, lo odia, lo abomina. Nosotros no ofrecemos animales, pero nos ofrecemos a nosotros, ofrecemos nuestro servicio, ofrecemos nuestro dinero, nuestros recursos. Cuando lo hacemos solo por cumplir, cuando lo hacemos solo para que los demás no estén molestando, para que el pastor no esté molestando, para que nadie me esté viendo feo, es una abominación al Señor. No solamente no le acepta, sino que lo odia. ¿Sí? El versículo 11 dice, y aquí empieza, que este versículo 11 es una profecía. Y dice, porque desde donde sale el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Aquí Malaquías está profetizando que el pueblo de Dios, recordemos que aquí no se habla todavía de la iglesia, en el Antiguo Testamento no se ve la iglesia, pero lo que sí se ve es que el pueblo judío se va a esparcir por toda la tierra, es lo que se le llama la diáspora judía. Se fueron por todos lados, la dispersión, se fueron por todos lados. ¿Sí? Hay un versículo hermoso en Isaías 66, 20 y 21, cuando dice Dios, traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. ¿Saben qué, hermanos? Dios puede levantarse un pueblo que lo alabe y que lo adore de todo corazón en cualquier momento y en donde sea. Dios no nos necesita. Y sobre todo, Dios no nos va a rogar. Dios no le va a rogar a nadie por alabanza, no le va a rogar a nadie por adoración, no le va a rogar a nadie por un corazón dispuesto. A nadie. Y vienen estos versículos, el 12 y el 13, que están súper fuertes. Y dice, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano, dice Jehová? ¿Qué tan mal estaban los sacerdotes? Los sacerdotes, ojo, no es el pueblo, los sacerdotes, la gente que hablaba con Dios, estaba tan mal que ya era un fastidio trabajar en el templo. Hermanos, por favor, no lleguemos al punto de considerar que la ofrenda, que el servicio en la iglesia, que la relación misma con Dios es una carga, es un fastidio.
Como les decía, Dios nos ama y no nos va a dejar de amar. Fíjense, Dios es tan maravilloso que aun cuando nosotros estuviéramos con cara de fuchi, Dios no nos va a dejar de amar. Sin embargo, Él no tiene ninguna obligación de aguantar nuestras groserías. Él no tiene ninguna obligación de aguantar nuestras malas caras. Dios no le ruega a nadie. Este pasaje termina con un versículo que tiene dos partes. La primera parte es muy fuerte porque dice, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Ahí me voy a quedar. Dios termina por maldecir a estos sacerdotes engañadores. De plano, los maldice. ¿Por qué? Porque teniendo animales aptos, animales como los marcaba la ley para sacrificio perfectos, y prometían, llegaban a decir, Señor, yo te prometo que si tú me cumples tal cosa, yo te voy a traer una ovejita preciosa, hermosa, para el sacrificio. Y no lo hacían. Llegaban con el cordero que se le quebraba la pata y que nació sin un ojito. ¿Sí? Entonces, Dios, ¿qué pasa? Que termina por maldecirlos. Hermanos, gracias a Jesús, gloria a Dios por el sacrificio de Cristo, porque gracias a Jesús, en este momento Dios ya no trata con nosotros de esa manera. Aunque pudiera hacerlo, ya no lo hace. El Señor a nosotros no nos maldice. La iglesia nunca será maldecida por Dios. Romanos 8:1 nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, gloria a Dios por la obra que hizo Jesús, que no llegaríamos a este punto de la maldición, pero eso no quiere decir que a Dios no le importe lo que estamos haciendo. Eso no quiere decir que a Dios no le afecte, que no lo ofenda cuando lo estamos haciendo de mala manera. La segunda parte del versículo también es una parte profética que es maravillosa porque les dice, aguas con lo que viene. Dice, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Este pasaje está declarándose Dios gran rey y está haciendo una referencia a la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Este pasaje lo podemos relacionar con 1 Timoteo 6:15, cuando nos dice, a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores. El Señor nos está diciendo que va a llegar un momento en el que va a venir como rey. Ya, y ya no va a ser si quieren, y ya no les va a estar, ya no va a tener la paciencia que ha tenido hasta ese momento. Sí. Como conclusión, hermanos, por favor, si el Señor te está mostrando que no tienes un corazón sincero, un corazón honesto, que te lleve a alabar a Dios, a servirlo de forma genuina, por favor, para y no lo hagas solo por cumplir. Habla con tu pastor, habla con la gente con la que estés sirviendo y dígales, por favor, tiempo, necesito un tiempo, necesito reconectarme con Dios, necesito reconectarme con el Señor, ponerme a cuentas con Él, ponerte a cuentas con Dios. Ezequiel tiene, este versículo me encanta cuando dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esa promesa, hermanos, el Señor la puede cumplir y cumplir y cumplir y cumplir todas las veces que sea necesaria. Entonces paremos si nos damos cuenta que ya no hay gozo en nosotros al servir a Dios. Paremos si nos damos cuenta que ya es una carga, que ya es fastidio, esta palabra que usa la Biblia, fastidio. No lleguemos al punto al que llegó el pueblo de Israel. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y Malaquías es el único libro profético que termina con palabras de juicio y no con palabras de liberación. Y después de esto, el Señor mantuvo silencio por 400 años. No habló con su pueblo por 400 años. Hermanos, el Señor nos puede dejar de hablar. No se va a ir a ningún lado. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros y aquí se va a quedar. Pero si nosotros lo contristamos, como dice Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Si nosotros lo contristamos, si nosotros somos necios y somos tercos en no reconectarnos con Él, se va a callar, va a guardar silencio.
imagínense qué terrible va a ser llegar delante de la presencia del Señor sin haber hablado con Él desde hace años, sin haber cruzado palabra con Él desde hace años. Qué terrible va a ser saber que el Señor te va a permitir entrar, porque Él no miente y Él no se arrepiente. Pero no hablaste, ¿hace cuánto tiempo no hablaste con Él? ¿Hace cuánto tiempo no te pusiste a cuentas con Él? No permitamos que nuestra relación con Dios quede en silencio por nuestra necedad, por nuestra tontería, por nuestro simplemente dejarnos llevar por una rutina, hermano. Listo. ¡Bravo! Excelente. Yo no veía la cara de Jacinto, en este momento hacía cara de ya cállate. No manches, yo no voy a poder. Buenísimo, muchísimas gracias, hermana. Pues, qué decirle, ¿verdad? Buen manejo de todo, la verdad. Me dio mucho gusto que, o sea, es parte de su tarea que se apeguen a las cosas que yo les dije que se tienen que apegar, pero me dio muchísimo gusto el verlo, cómo se apegaron a la estructura de título, introducción, todo el cuerpo del mensaje y conclusión. Me gustó muchísimo. Iba a decirle, pues un poco más de ilustraciones, porque casi no habían, pero sí usó. De repente yo estaba así como que viendo a ver en qué decirle como que te faltó esto, pero no, sí, de todo muy bien. Gracias porque aparte de todo, pues se nota que la palabra de Dios es viva, ¿verdad? Porque qué gran mensaje de exhortación también. Voy a parar el de y ahorita continuamos. Adiós, amigos del internet.